Título de tapa de este jueves 5 de diciembre de 2024. Economía en crisis. La mitad de los argentinos sigue hundido en la pobreza, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. La pobreza alcanzó el 49,9% en octubre y la indigencia llegó al 12,9%. En la comparación interanual hubo una suba importante, pero los valores son inferiores al pico registrado en el primer trimestre de este año. 2 de cada 10 niños viven en pobreza extrema y el 65% de los chicos de 0 a 17 años son pobres. Bueno, son valores que lógicamente resultan catastróficos, pero hay que hacer algunas salvedades. Estos son los datos más recientes que ha elaborado el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que viene midiendo en distintas gestiones presidenciales y que por ahí algún presidente se ha enojado, los ha señalado, pero la realidad es que la UCA ha logrado establecer una línea con bastante autonomía y bastante independencia de los colores políticos de turno. Y en función de ese parámetro hay que decir que en la era Milei ha habido una disminución del pico atroz de pobreza que rozó el 54% allá por el primer trimestre de este año. Frente a ese pico hubo una disminución. Claro, todavía estamos ahí en el 49%, 49,9%. Por eso es que decimos la mitad de los argentinos y las argentinas está por debajo de la línea de pobreza y es catastrófico. Y esa comparación con el año anterior sigue dando 5 puntos arriba. Es decir, hay 5% más de pobres que los que había el año pasado a esta altura. Dato oficial. ¿Por qué? Porque la UCA se basa para esta información en los datos de la encuesta permanente de hogares, la EPH, que registra el INDEC. Así que lo que hace la UCA es cruzar información que releva el Estado. Por eso decimos, son datos oficiales. Entonces, una de cal, una de arena. Hay menos pobreza que en el primer trimestre del año, que llegamos a rozar el 54%, pero todavía nos quedan 50 puntos, que es 5 puntos más de pobreza que lo que había el año pasado a esta altura. Y esto, además, con el agravante de que tenemos una mayor concentración, es decir, que los índices se disparan todavía por encima cuando uno baja en la edad de la población. Por eso este dato atroz de que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes están por debajo de la línea de pobreza. Y vos sabés lo que significa eso. No solamente una vulneración en materia de nutrición, sino de acceso a servicios elementales como la salud y la educación. Claramente, ¿no? No importa que puedas ir a la escuela. No, a eso hay que rodearlo de material didáctico, posibilidades, ¿no? de traslados, de desplazamientos. Y sabemos que hay todo un combo contextual que va condicionando el presente y el futuro de esos chicos, del 65% de los chicos. Porque después tiramos la prueba a aprender y valoramos los rendimientos académicos. Los rendimientos académicos, los rendimientos de aprendizaje no se pueden desvincular de este otro dato. Y acá empezarán las culpas cruzadas, que si es la herencia recibida, que si es la devaluación de Milei, si es la motosierra de Milei. Bueno, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y según su referente, que es Agustín Salvia, hay una cuestión cíclica argentina que es financiar las políticas públicas con emisión monetaria, luego esto solventarlo con endeudamiento y esto conduce a un nuevo crack. Que las políticas de Javier Milei tienden a cortar con ese ciclo, esto lo dice Salvia, y que la brutalidad de las medidas pudo haber tenido peores indicadores y que finalmente eso no sucedió. ¿Y qué más dice Salvia? ¿Qué más dice la UCA? Que la leve retracción de la pobreza respecto del primer trimestre, no del año pasado, porque estamos peor que el año pasado, pero la leve retracción de la pobreza respecto del primer trimestre tiene que ver con dos cuestiones. Con el aplanamiento de la inflación
y con que no se perdieron tantos puestos de trabajo como pudo haber sucedido. ¿Hubo deterioro del empleo? Sí. ¿Hubo pérdida de poder adquisitivo? Sí, pero no hubo tantos despidos como pudo haber sucedido. Estos dos factores, inflación y empleo, son los que atemperaron la pobreza, que sigue siendo brutal, que sigue siendo vergonzante, que sigue siendo un problemón y que está todavía hundiendo a la mitad de la población argentina. Este tema del día para nosotros es nuestro título de etapa.